Innovación, calidad y servicio en productos LED. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Auspicia este programa el Club Japón Asia Pacífico, una comunidad de crecimiento organizacional para la generación de riqueza, el desarrollo integral y la colaboración productiva. El camino es Kaizen, una actitud en la mente, una disposición del corazón y una disciplina del espíritu. En Radio Cultura comienza Clave Japón. El primer programa dedicado al sistema de producción Toyota con la conducción de Pepe Kokubu. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos, queridos oyentes. Bienvenidos Juan Bautista, Cristian y Cecilia a la distancia, desde La Plata. Muchas gracias. El tema del día es el punto ciego del desarrollo industrial argentino. Y acá un detalle muy importante, que la economía es consecuencia de la cultura y no al revés. Clave Japón es un programa de tecnología con anclaje cultural y cultura productiva con anclaje técnico. Un programa diseñado para que capitalices la cultura de Japón para hacer crecer tus negocios. En la operación técnica y redes sociales, Nicolás Ciancaglini. En la locución, Mónica Pedre. En la coordinación, Jorge Cabrera. En la coconducción, Marcos González Gaba. Y en la conducción, este amigo y servidor, Pepe Kokubu. Distribuyendo pensamiento de clase mundial para generar capacidad de clase mundial. En el programa de hoy tenemos los invitados al doctor Juan Bautista García Bazán, a la doctora Cecilia Naja, al magíster Cristian Giordano. El tema central es Asia como usina de pensamiento y acción de hoy y mañana, y con la interpelación de que no podemos seguir ciegos. Y en la entrevista vamos a estar con la Escuela de Estudios Orientales de la Universidad del Salvador. Muy bien. El Club Japón Asia Pacífico agranda tu pensamiento y potencia tu capacidad. Sistema de producción Toyota con alma argentina. Método japonés. Ingenio criollo. Bueno, no podemos seguir ciegos. Quiero antes de largar con el programa contarles que el jueves y el viernes pasado hubo una reunión en la Universidad Tenaris de mejora continua, las jornadas nacionales de mejora continua, y allí uno de los dirigentes, en las palabras de apertura, Héctor Formento, el ingeniero Héctor Formento, habló del laberinto hacia la cultura deseada, que toda organización tiene una cultura y que para mejorar tiene que ir modificando su cultura hasta llevarla al nivel que desea. Ahora, ¿cómo se recorre ese camino?
De esto mucho vamos a hablar ahora. Entonces, existió el viejo mundo, existió el nuevo mundo cuando descubrieron, como lo que queramos decir, América, y un hiper nuevo mundo cuando América y Europa descubren Asia, o redescubren Asia, y se forma todo esa gran cuenca cultural que se llama Pacífico, ¿no? Océano Pacífico. Ese es el mundo de hoy, es el hiper nuevo mundo, no es el nuevo mundo, es el hiper nuevo mundo. Pero bueno, me gustaría, Marcos, si nos podés hablar de la colosal dimensión económica de ese hiper nuevo mundo, del cual el centro es Asia. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Un gusto estar aquí nuevamente. Gracias, Pepe, por esta invitación constante a estudiar Asia y a entender Asia. Bueno, tenemos que considerar que Asia como conjunto suma más de 4.1 billones de personas y además tiene un PBI total de más de 43 trillones de dólares. Esto fue en el año 2023. Si lo consideramos como un total, es aproximadamente el 50% del PBI global. Así que, por supuesto, la región asiática tiene una importancia cada vez más central en la economía del mundo y es uno de los motores del crecimiento económico de los últimos 4 años en la pospandemia. También se viene estudiando cómo los capitales se van modificando, digamos, cómo van dejando Occidente y se van instalando en Oriente. Así fue el crecimiento de Singapur, por ejemplo, que hoy por hoy es una de las plazas financieras más importantes del mundo y que le quitó el lugar número 1 de Asia a Hong Kong. Entonces vemos el crecimiento que hay, vemos que además Asia es una economía o una mezcla de economías que son controladas como la de China, otras que son libres como la de Japón o la de Corea del Sur, vemos algunas que son mixtas y bueno, es de alguna manera el lugar en el cual hoy por hoy se ubican tanto la producción como el consumo. Así que si nosotros estamos buscando tanto provisión como mercados de consumo para nuestros productos, tenemos que pensar en Asia. ¿Y podés recorrer un camino si estás ciego? Yo creo que mucha luz nos llega desde Asia. Mucha luz nos llega para poder abrir los ojos y para poder entender el mundo. Desde ya que Argentina, al estar en el hemisferio sur, tiene una mirada que no llega hasta Asia, obviamente, y queda mucho del mundo por conocer, y toda esa parte que nos falta la podemos encontrar en el conocimiento asiático. Pero desde ya que para todo lo que estamos viendo en Argentina, que es el desarrollo de la minería actual, vamos a hablar de litio, cobre, oro, plata y minerales críticos. De acá a 10 años, las empresas asiáticas van a involucrarse muchísimo en joint ventures con empresas de Canadá, Estados Unidos, pero vemos que los japoneses, los coreanos, los chinos van a estar cada vez más involucrados en Argentina en minería y a partir de la minería en otros negocios. Así que veo que lentamente se van abriendo un poco los ojos sobre la importancia que tiene Asia como socio. Ok, pero yo aquí alerto a un problema, y es que nosotros tenemos que también transformarnos en proveedores de valor agregado y no solamente de productos primarios. Entonces, mientras tanto nosotros sigamos con la ignorancia y con la falta de preparación, nos van a venir a buscar lo que necesitan, a seguir los intereses de ellos, no importa de dónde vengan, pero quieren litio, quieren oro, y bueno, van a venir a buscarlo. Ahora, el desafío es que nosotros vayamos allá a buscar qué podemos nosotros dar, qué podemos nosotros ofrecer, y para eso hace falta muchísima preparación. Sí, hace falta más preparación. Creo que el conocimiento de la cultura de estos países ya va marcando una cercanía mayor. Aprender de los mercados es muy importante para saber qué se les puede llegar a vender. Las exigencias de cada mercado es muy diferente. Es muy distinto exportar a Japón que exportar a China. Cada país tiene sus regulaciones y ese es el conocimiento que hace falta tener más y más. Claro, pero esto va mucho más allá del conocimiento técnico, que es fundamental. Si vos no conocés cuáles son los aranceles o la estructura de protección no arancelaria de un país, no hay manera de que vos puedas hacer negocios. Pero, por favor, recuerden, la economía es consecuencia de la cultura, y no al revés. El hecho de que nosotros seamos tan pasivos para que las potencias vengan y retiren
y retiren, extraigan los bienes que ellos necesitan y nosotros no tengamos la capacidad de nosotros de igual a igual venderles lo que nosotros les podemos vender, forma parte de una cultura colonial. Sí, y ya con la colonia no hay más, o sea, ya no hace falta ser colonia. En el siglo XIX no tenés más remedio. Ahora te están estimulando para que no lo seas. Bueno, creo que hay una cuestión ahí de creérsela, que tiene que ver con entender un poco el mundo. Todos los países tienen orgullo por sí mismos y un poco de ese orgullo marcan un montón de políticas. Creo que si buscamos orgullo nacional en Asia podemos encontrar mucho amor por la patria, mucho orgullo por el país, por el desarrollo industrial, mucho sufrimiento que generó mucho conocimiento, mucha preparación, mucha organización social. Creo que de Asia no se puede solamente aprender una sola cosa. Creo que la cultura y los negocios en Asia es casi lo mismo, digamos, ¿no? Uno piensa como un chino piensa la economía. Para un chino la economía es como el agua. Se relaciona con los peces. Cuando uno va a la casa de un hombre de negocios en China, hay peces, hay agua, por la liquidez, ¿no? Tiene que fluir. Y ese aprender a que el dinero fluya es un aprender a que el agua fluya, ¿no? Entonces hay que manejar los elementos para poder también saber cómo manejar el dinero. Dijiste algo tan fuerte. El dinero no es nada. El dinero es un flujo. Claro. Un flujo de un símbolo. Así es. Así que bueno, gracias. Bueno, con esto vamos a una pausita y seguimos. Reporte Asia, BEA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Bueno, entonces, habíamos dicho, ¿no?, que la economía proviene de la cultura y entonces tenemos que fortalecernos un poquito en ese terreno, no porque no seamos cultos, sino porque conocemos una partecita de lo que es la cultura del mundo. Entonces, como digo siempre, ¿no?, si queremos ser de clase mundial, tenemos que conocer el mundo. Entonces tenemos que conocer ese 50% que no conocemos. Es una hemiplegia mental, como decía Ortega y Gasset, ¿no es cierto? Bueno, quiero hablar hoy de un pionero, un visionario que muchos años atrás fundó un centro de estudios asiáticos. Estoy hablando del padre Ismael Quiles, que vos sabés que mi mamá trabajaba con él en la Acción Católica, así que se conocían mucho. Así que bueno, tuve oportunidad de tratarlo mucho, primero familiarmente, y después porque formaba parte de un grupo de consultores, de un think tank de argentinos y japoneses, ¿no? Él formaba parte de la parte argentina. Así que bueno, tuve esa suerte. Voy a presentar al doctor Juan Bautista García Bazán, doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Cuyo, director de la Escuela de Estudios Orientales de la Universidad de Salvador, profesor asociado de Historia de la Filosofía Antigua, de Introducción al Pensamiento Oriental y de Tradiciones Filosóficas del Mediterráneo Oriental en la Universidad de El Salvador. Es coordinador del Instituto de Investigación IIFHELEO USAL, secretario de la Fundación de Estudios de la Antigüedad Tardía, de la redacción del anuario Epimeleia y de la revista Oriente-Occidente, Nueva Época. Bienvenido, Juan Bautista, ¿cómo estás? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por esta invitación, por este espacio que le dan a la escuela. Estoy muy, muy contento de poder estar acá. Muchas gracias. Es un honor para nosotros tenerte, así que gracias a vos. Muy bien, decime, Juan Bautista, ¿cómo surge el interés del Oriente en el padre Quiles? Bueno, es una pregunta
en algún punto compleja, porque ante todo hay que decir que el padre Quiles era un sacerdote español jesuita. Ya cuando decimos jesuita, estamos diciendo que tenía antecedentes en el ADN esta figura, el padre Quiles. Los jesuitas fueron los primeros, digamos, en el siglo XVI que fueron al encuentro de ese otro que era el Oriente. San Francisco Javier a Japón, Alessandro Valignano en el Japón también, con lo cual ahí ya vemos que al ser jesuita tiene toda esa historia el propio padre Quiles. Lo interesante quizás es que el padre Quiles, por razones podemos decir fortuitas o providenciales, él era filósofo, teólogo y orientalista, pero siendo muy joven cierra la Compañía de Jesús en España y bueno, se tienen que ir los sacerdotes a otras partes del mundo y al padre Quiles lo mandan a Argentina. Lo mandan a Argentina, él quería estudiar física, él era teólogo, quería estudiar física. Y lo mandan porque tenía una enfermedad respiratoria, pulmonar. Lo interesante es que al mandarlo a Argentina, bueno, toma contacto con el yoga, algo que, digamos, se sabe pero no se dice mucho. Él en algún momento dijo, el yoga me salvó la vida. Uh-huh. Lo interesante es que el padre Quiles hace toda su carrera en la Argentina. Como intelectual, produce un sinnúmero de libros y después como un personaje relevante, en este caso, al fundar la Escuela de Estudios Orientales. En la década del 60 es que el padre Quiles toma contacto con el Oriente por una beca, se va al Oriente y conoce una biblioteca en la Universidad de Tokio y dice más o menos lo que dijiste vos, Pepe, que la mitad de la cultura nos está faltando. Nos está faltando. Entonces, bueno, después desarrolla con toda una serie de iniciativas del 67 en adelante todo lo que fue la carrera de estudios orientales. Mira, qué linda historia. La verdad que me emociona. Era un hombre muy severo, muy exigente y de pocas palabras, no le gustaban las palabras inútiles. Así que bueno, un privilegio, ¿no? Otra pregunta. Tú tuvo entonces contacto con las tradiciones de Japón, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cuáles fueron sus desarrollos? Bueno, él escribe, gracias a esa beca, una obra voluminosa de 600 páginas que se llamó Filosofía Budista, y ahí ya hay referencias a pensadores japoneses. Con el tiempo tiene discípulos en la Escuela de Estudios Orientales. Yo les traje acá, pero bueno, no se va a ver. Sí, lo mostramos por ¿Sí? cámara, mira, ponelo ahí. Acá Ahí uno se de, ve, perfecto. uno de los tomos de esta revista que el padre Quiles realiza, Oriente-Occidente, está dedicado a un simposio sobre las relaciones entre, se llama así, Simposio Internacional, Relaciones Culturales entre Japón y América Latina. Entonces, él traba contacto con un especialista, Nakamura, y después, ya hacia el final de su época, se pone a analizar filósofos japoneses que estudian al occidente. Qué interesante. Que se llamaron la Escuela de Kioto. Y recibe en el 88 una condecoración, la del Sol Naciente, ¿no? Por el emperador Hirohito, ¿no? Así que, digamos que tenía siempre el interés, arrancaba por la India, pero con el budismo ya tenía la puerta de acceso a la filosofía y la religiosidad japonesa. Había una expresión, ¿no? Que era Descanso, que usaban los japoneses. ¿La conocían? Descartes, Kant y Schopenhauer. Y entonces los japoneses que se habían enamorado de esta filosofía, de este pensamiento occidental, habrían hecho esta descanso como como un canto. Una postura, ¿no? Del descubrimiento de la filosofía occidental. Así que qué interesante. La escuela de Kioto. Yo te quería comentar algo, Juan Bautista. Vos sos
profesor de filosofía antigua, ¿no es Sí. cierto? Entonces yo creo que a partir de Sócrates, a partir de los sofistas, ¿no es cierto?, se empieza a producir un gran divorcio con Oriente, en el cual todavía toda la filosofía presocrática tenía muchísima más relación, y a partir de poner en el centro el principio de no contradicción, los silogismos y la lógica perfecta que quedó sentada con Aristóteles, nos fuimos alejando de ese mundo oriental, en el cual la lógica forma parte, pero es una sola de los componentes, ¿no? Sí. Qué interesante tu lugar en esta historia, ¿no? Sí. También escolarmente predomina una cierta mirada sobre los autores, pero hay una época posterior, la época helenística, en la que Occidente va al encuentro del Oriente, con Alejandro Magno, Claro. y con una serie de iniciativas, ¿no? Exactamente. Y ahí nos vemos nosotros interpelados. Son esas sabidurías que son más antiguas, y al ser más antiguas tienen más prestigio. Así es. Sí, sí. Esa parte, mira, otro día vamos a tener que hacer un programa especial ¿Cómo no? de qué pasó a partir de la conquista de Alejandro Magno, lo que es el arte greco-búdico y todo lo que significa eso, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a una pausa. Podés comunicarte con Clave Japón enviando un WhatsApp al 11 55 77 11 92. Platón cambia también después de... sí. Muy bien. Bueno, seguimos con el doctor Juan Bautista García Bazán. Decime, Juan Bautista, ¿qué dijo el padre Quiles del diálogo intercultural? Bueno, él tuvo, digamos, una importancia en las reuniones que propulsó la UNESCO. Él presidió, muchos de esos encuentros en donde los sabios de varios países se juntaban y hablaban de esto de lo intercultural. Uno de los encuentros famosos fue en el 77 en la casa de Victorio Ocampo, la Villa Ocampo en San Isidro. Por ese lado, ahí tenemos la preocupación del padre Quiles, pero tenemos que ir a la filosofía del padre Quiles, que hablaba del insistencialismo, para ver un poco que lo que el padre Quiles como filósofo veía que le pasaba a sí mismo, quizás se podía trasladar al diálogo con las culturas. El padre Quiles decía que antes de diálogo intercultural tenía que haber diálogo. ¿Y qué era? ¿Y qué era eso del diálogo? ¿No es cierto? Él, quizás ahora, si uno lo lee, piensa que tenía una mirada romántica, y se dijo acá en la mesa que era una persona severa y consciente, ¿no es cierto? Y realista también. Él decía que tenía que haber un diálogo de amor. Claro que cuando hablamos desde esas coordenadas nos cuesta, ¿no? ¿Qué se está queriendo decir con eso? Y él decía que uno, antes de ir al otro, tenía que ir hacia sí mismo. Tenía que encontrar su propio centro, su propio ser, al que él llamaba insistencialismo, y que afirmándose en sí mismo uno podía conocer y abrirse al otro, ¿no? Y eso que él lo desarrolló en una serie de obras, en una etapa, y que después lo siguió desarrollando. Tiene un libro muy lindo que se llama Cómo ser sí mismo. Él decía que en ese sí mismo uno encuentra un ámbito de libertad para sus acciones. Hay un autor francés, un filósofo francés, no me acuerdo el nombre, que hablaba de eso, la diferencia entre moi y el soi-même, ¿no? Bueno, lo curioso que quizás es que hoy en día tenemos a Michel Foucault,
a Pierre Hadot, que son autores, otro Peter Sloterdijk, que hablan del cuidado de sí, ¿no es cierto? De la preocupación, de lo anímico, etcétera. Y el padre Quiles estaba viendo eso desde un cultivo de la filosofía occidental, pero gracias a ese cultivo, él iba detrás de la interioridad. Él decía que el hombre tiene esto de la interioridad y reconoce que eso se daba en otras latitudes, y ahí está el Oriente. ¡Qué maravilla! ¿Cuáles podrían ser las proyecciones de su pensamiento? Bueno, ya nombraste, dijiste, los pensadores franceses últimamente dicen que estudiar a la filosofía como forma de vida. Y Quiles decía, si la vida, digamos, si la filosofía no sirve para orientar la vida, no tiene sentido. Él ya estaba diciendo eso, pero de vuelta, desde una profundidad, porque iba a la India, iba al pensamiento japonés, al chino, etc. Entonces ahí tendríamos, digamos, el alcance de la obra del Quiles filósofo. Pero me gustaría, quizás, yendo a esta pregunta, que Quiles tenía otros perfiles, como gestor educativo. Ajá. Él fue rector, Claro. fue rector emérito, fue prorector, y él, como rector, decía, la Universidad Católica tiene una responsabilidad, el ser católica, que significa universal, ¿no es cierto? Kataholos en griego significa universal, y que tiene que conocer, digamos, los valores de esa otra parte que es la cultura. Y por eso, cuando piensa en los estudios orientales, los estudios orientales es una licenciatura que desde el 67 hasta acá sigue vigente, única en Latinoamérica. La une como estudios humanísticos con la investigación. Él dice que, digamos, el nivel más alto de la ciencia era la investigación. Y ahí genera un instituto de investigaciones comparadas Oriente y Occidente y colabora con el CONICET. Vean, ahí en ese momento ese instituto está, digamos, trabaja en forma colaborativa. El CONICET presentaba, digamos, sus fondos, y ahí se hacía investigación desde estas culturas. ¡Qué maravilla! Mira, yo lo que quiero que quede bien claro a todos nuestros oyentes es que justamente es lo que uno va a aprender a la Universidad de Salvador, a estudios orientales, ¿no es cierto? Y que además esto que estás diciendo, y para ilustrar este concepto de que la economía es producto de la cultura, la guerra es producto de la cultura también, la intolerancia, creo que en gran medida del no conocimiento de uno mismo justamente, ¿no? Del sí mismo, y el de sin poder establecer esta relación de amor, que es la única que evita las guerras y que genera los consensos. Si no hay paz, no hay condiciones económicas para el desarrollo, salvo para algunas industrias, la industria bélica, etcétera, ¿no? Sí. Pero bueno, listo, seguimos adelante, vamos con un pequeño aviso. Reporte Asia, BA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Bueno, ahora quiero tengo la alegría y el honor de presentar a la doctora Cecilia Onaja, una autoridad en cultura japonesa y una autoridad también en lo que es la comunidad japonesa en la Argentina. Y su amor justamente por lo que es la comunidad y lo que es la historia, la tradición de todos los que integramos esta maravillosa comunidad. Hola Cecilia, bienvenida, muchísimas gracias. Voy a hacer una pequeña presentación tuya. La doctora Cecilia Onaja es profesora titular de Historia de Japón desde 2003 en el programa de licenciatura en Estudios Orientales. Es graduada de la Universidad Nacional de La Plata en Historia, en donde actualmente se desempeña como profesora titular ordinaria. Obtuvo una maestría en Estudios de Asia y África con especialización en Japón en el Colegio de México. Una segunda maestría en Educación por la Universidad de Tsukuba, Japón,
y el doctorado en estudios culturales en The Graduate University for Advanced Studies en Japón. Trabaja en investigación, su tema es la inmigración japonesa en Argentina. Dirige el archivo histórico de la colectividad japonesa. Hola, Cecilia. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Bueno, ante todo agradecerte por la invitación y agradecerte al doctor García Bazán por hacerme parte de este equipo, de su equipo también hoy, el día de hoy. Bueno, gracias a los dos, a los tres. ¿Qué contenido, Cecilia, qué contenidos abarca la materia que vos dictás en la licenciatura? Bien, bueno, en primer lugar quería comentarles, ¿no? Recién se me presentó en mi currículum, ya llevo, realicé 7 años de estudios de posgrado para prepararme para este trabajo. Tuve ese privilegio y estoy a cargo de la materia prácticamente desde el 2003. Antes se llamaba Historia de la Cultura de Japón, ahora es Historia de Japón. El programa se extiende desde los orígenes de este pueblo hasta inicios del siglo XX. Se trata de una materia introductoria, la toman los alumnos de primer año, porque para luego completarlo en el tercer año, en donde tienen historia de Asia contemporánea y donde ven la historia de Japón integrada en el Asia, lo cual es una forma de abordarlo muy interesante también, ¿no? Destaco aspectos culturales básicos que deben conocer para abordar cualquier tema de Japón, desde los condicionamientos de su que la geografía impone hasta aspectos de su desarrollo histórico que determinaron, por ejemplo, las características particulares. Doy un ejemplo para los que no está familiarizado con la historia japonesa, pero el periodo premoderno, moderno temprano, por ejemplo, impone una forma de organización en donde el poder militar es central, y esto es muy diferente a otros países de Asia, y eso marcó una forma diferente también de abordar los procesos de modernización, ¿no? Entonces, esto junto con aspectos de la cultura japonesa, o sea, de las bases de la cultura, esto que mencionaba, ¿no? De la relación con la geografía, porque toda su universo religioso también, ¿no? Tiene que ver mucho con esa relación con la naturaleza en particular. Hoy se mencionaba, ¿no? Aspectos económicos del Japón y la necesidad del conocimiento para abordarlo. Y muchas veces se deja de lado aspectos esenciales, demasiado básicos, no se les presta atención, pero allí radica la diferencia, ¿no? En la persona que ha estudiado y conoce aspectos básicos de la cultura japonesa de aquel que solo estudia el Japón contemporáneo, ¿no? Y al momento de tener que evaluar, tomar decisiones, muchas veces se equivoca precisamente por esa carencia. Qué bueno, qué importante lo que estás diciendo. Y bueno, vamos a ir una pequeña pausa y seguimos. Reporte Asia, BEA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Mejorar un negocio es acortar el tiempo entre el pedido y el cobro. Bueno, ahora quiero presentar a nuestro otro invitado, que es el magíster Cristian Ezequiel Giordano, magíster en Lingüística y Literatura Japonesa, graduado de la Universidad de Kanazawa, Japón, licenciado en Estudios Orientales, Universidad de Salvador, doblemente becado por el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón, MEXT, en los programas de idioma japonés y cultura japonesa y posgrado.
Se dedica a la investigación, difusión y enseñanza del idioma japonés. Fue presidente, fundador y actual secretario de la Asociación de Ex Becarios MEXT en la Argentina. Y se desempeña actualmente en la sección de cultura de la Embajada de Japón como encargado de prensa. Así que bueno, bienvenido Cristian, muchas gracias, además de coordinar las invitaciones a nuestros ilustres visitantes de hoy. Muchas gracias Pepe, gracias por la invitación. Es un lujo para mí estar en esta mesa junto, bueno, quien fue mi propia profesora de Historia de Japón en la carrera de Estudios Orientales, y gracias a quien también pude viajar por primera vez a Japón porque me recomendó ella. Y bueno, y actualmente aquí también con el actual director de la carrera de Estudios Orientales. Así que es un lujo, y por supuesto con vos y con Marcos Gaba. Bueno, te hago una pregunta. ¿Por qué se hace necesaria una licenciatura en Estudios Orientales en Argentina? Bien, un poco lo estuvo anticipando la doctora Onaja al final de su discurso. Hoy en día en Argentina cualquier persona que abre un diario o entra dentro de un sitio web informativo o por las redes sociales va a encontrar todos los días una noticia relacionada con Asia. Capaz no son noticias tan felices, muchas veces son conflictos bélicos, otras veces son sucesos económicos que impactan desde Asia en Occidente y capaz también llegan hasta nosotros, pero también hay otros fenómenos que tienen que ver más bien con el lifestyle, con la cultura, con la tecnología, con el turismo. Así que el argentino cada vez más digamos, se encuentra, ¿no?, con Asia, pero no hay espacios, o hay pocos espacios y pocas personas que, digamos, interpreten toda esta información que está un poco dispersa, ¿no?, entre tanta información, y que pueda encontrar ese hilo conductor que pueda explicar determinadas costumbres, actitudes o determinados sucesos y por qué pasa, ¿no? Entonces, de alguna manera, la carrera de Estudios Orientales viene a formar esas personas para que puedan interpretar y traducir para nosotros los argentinos, bueno, todos esos fenómenos culturales provenientes de Asia. Así que creo que más que nunca es necesario hoy en día. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a una pequeña pausa y seguimos. Reporte Asia, BEA Asia Tours y J-Key le invitan a formarse en Kaizen, Diplomatura en Sistema de Producción Toyota de la Universidad de Belgrano. El mejor sistema de producción de todos los tiempos, adaptado por profesionales para usted. Bueno, volvemos a la doctora Onaja. Cecilia, ¿vos participás en redes con investigadores de los estudios de Japón? Sí, dado mi formación, tengo vinculación con redes de investigadores en estudios japoneses, tanto en Latinoamérica como panamericanos, ¿no? De algún momento estuve vinculada también en Estados Unidos a la Asociación de Estudios Relativos a Japón, o asociaciones que unen especialistas en estudios japoneses allá. Pero bueno, fundamentalmente en América Latina y en México, ¿no? De la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, en su capítulo Argentina. Soy miembro de la comisión directiva, y también en Japón con la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, con la cual también estamos participando en redes, consorcios, y bueno, probablemente muy próximamente también la Universidad de El Salvador va a comenzar también a vincularse más estrechamente, ¿no? Por ejemplo, he tenido la oportunidad de trabajar en la Universidad de Lenguas Extranjeras de Kioto, con la cual la Universidad de El Salvador tiene convenios y ha habido intercambio también. Así que en esa forma estamos trabajando también, vinculando. Generando el fermento cultural que necesitamos, ¿no es cierto? Qué bueno, bueno. ¿Y cómo promoves entre tus estudiantes el interés por estos estudios?
Bueno, creo que Cristian Giordano es un ejemplo de todo esto, ¿no? Porque, estoy promoviendo siempre abriendo caminos, posibilidades a los estudiantes para que bueno, aprovechen las oportunidades que hay para profundizar, especializarse y profundizar en las distintas áreas. Yo misma fui al Colegio de México y también allí hay posibilidades de maestrías, estudios de posgrado en India, sobre India o sudeste asiático, sobre China en particular. Y bueno, es una alternativa para profundizar la especialización, ¿no? Así que eso, y después, bueno, trabajo en el archivo histórico de la colectividad japonesa, colaboro con la colectividad y de ese modo también invito a los estudiantes y están colaborando. El archivo tuvo reconocimiento este año, estamos muy orgullosos. Felicitaciones, sí. De parte de la legislatura porteña, de interés cultural, y esperamos, bueno, seguir trabajando, y los alumnos a través de esta colaboración voluntaria que están haciendo con nosotros, también aprovechan de los conocimientos que tienen sobre Japón, sobre cultura japonesa, y también, bueno, conocen un poco de las relaciones argentino-japonesas y de la presencia de la comunidad en Argentina. Excelente. Bueno, el rol de la comunidad japonesa en Argentina es fundamental en este universo, ¿no es cierto? Como las otras comunidades asiáticas, que son muy importantes, ¿no? Así que bueno, con esto seguiremos en los programas insistiendo sobre que necesitamos ir a buscar a esta gente que sabe. En ese sentido, Cristian, ¿no? ¿Qué oportunidades se le abren al mundo de los negocios cuando se asesoran con graduados de estudios orientales? Bueno, ante todo, quiero volver a recalcar esto que acabaron de decir ustedes, que Asia no está solamente fuera de la Argentina. Asia está también adentro de la Argentina por, digamos, las características de nuestro país tan receptivo con respecto a la inmigración. Hay un montón de comunidades asiáticas acá en Argentina que festejan sus costumbres, nos dan muestras de sus tradiciones y que capaz no son tan visibilizadas, ¿no? De alguna manera, y se desconocen, pero conviven con nosotros, ¿no? Entonces, creo que un graduado de estudios orientales no solamente puede ser aquel que interpreta y conoce esa información que proviene desde afuera, sino también que puede ser un intérprete adentro entre comunidades asiáticas y el pueblo argentino. Por supuesto que un graduado de la carrera puede dedicarse a la academia, puede seguir investigando, puede ir al campo diplomático para ayudar justamente en el diálogo internacional entre distintas naciones, pero con respecto a los negocios en particular podemos hablar capaz de, en vez de intérprete de cultura, intérprete de deseo, ¿no? O sea, ¡qué bueno! Gracias. No, gracias a vos. Son entre la doctora Naja, el doctor Bazán, vos están siendo mi musa inspiradora. Intérprete de deseo, porque justamente para hacer negocios uno tiene que primero conocer qué es lo que desea el otro, ¿no? Por supuesto qué es lo que desea uno mismo, pero qué quiere el otro y cómo lo quiere, ¿no? Pues no solamente qué quiere, sino cómo lo quiere. Vos ves que está pasando lo que decía Juan Bautista, ¿no es cierto? Sí. De conocerse a uno, conocer al otro para ver qué quiere, y conocerse a uno a ver si yo realmente se lo puedo dar. Claro, ¿no? Así es. Entonces creo que es fundamental el rol de un graduado de estudios orientales también dentro del marco de los negocios, el marco económico, para justamente poder ayudar a una empresa a formular su producto para que sea aceptado en aquella cultura donde quiere llegar, ¿no? Un ejemplo muy simple, ¿no? Muchas veces hay, no sé, se quiere fabricar un vino y se piensa en la etiqueta del vino y dice, bueno, yo quiero llegar a Japón y le pongo un Monte Fuji, o no, le pongo un Sakura, y no, justamente capaz Japón, por ejemplo, lo que busca es lo exótico también, y ellos también se mueven a través de estereotipos que tienen sobre nosotros. Así es. Entonces se necesita una persona que también sepa
y conozca los estereotipos del otro sobre nosotros. Y podamos nosotros jugar con esos estereotipos y buscar lo que ellos desean. Bueno, si queremos que nos vengan a buscar el litio y el oro y el cobre, está bien, no necesitamos esto. Ahora, si queremos llevar vino, si queremos llevar alimentos procesados, cosas que realmente nos den más dólares que productos lo que estamos culturales necesitando. nuestros. Y productos culturales, educación, tango. Claro. Bueno, listo, vamos a una pausa. Bueno, se nota que nos damos manija mutuamente y nos entusiasmamos con todas estas cosas. Marcos está calladito, pero es justamente lo que él ve. No, yo estoy permanentemente acá escuchando especialistas, así que estoy aprendiendo. Bueno. Decime una cosa, Cristian. ¿Cuán importantes son la interculturalidad, que es una especialidad de la carrera, ¿no es cierto?, y los recursos humanos capacitados para dialogar con otras culturas en la escena nacional e internacional? Bien, yo creo que, volviendo un poco al conocerse y conocer al otro, en el caso de conocernos a nosotros mismos, también es necesario entender que preguntarse si existe una cultura argentina, ¿no? Habiendo hablado de todo lo que es, digamos, este crisol de varios pueblos, ¿no?, que han inmigrado acá, creo que nosotros ya somos una interculturalidad, ¿no? Y también conocer el hecho de que Asia tampoco es un bloque único. Asia en realidad es un bloque muy diverso, donde no es lo mismo hablar de Medio Oriente que hablar del sudeste asiático, que hablar de Japón, China, Corea. Entonces, también ahí, en sí, en ese otro bloque, hay interculturalidad. Con lo cual el diálogo intercultural se hace mucho más complejo, ¿no? Tenemos que saber con quién estamos hablando y desde dónde estamos hablando. Entonces creo que en ese sentido es muy necesario encontrar cuál es nuestra identidad y cuál es la identidad de aquel con el cual queremos. Pero muchos dicen, bueno, Corea, Japón, es lo mismo, China, es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Sea igual, como decía Minguito. O sea, esas cuestiones básicas que la doctora Onaja mencionaba, ¿no? Cuestiones básicas que nos llevan a un error, a una equivocación y a perder capaz un negocio, hablando de negocio justamente. Sí. Bueno, otra deuda tremenda, otro punto ciego, y me duele decirlo, es que los argentinos no sabemos quiénes somos. Esa interculturalidad local, interna, de país de inmigración, no la hemos asimilado todavía. Bueno, una pregunta ya para ir cerrando, que cada uno dé su respuesta, ¿no? Para un país como Argentina, que históricamente ha tenido como referentes a Europa y a los Estados Unidos, y que se inserta en esa narrativa propia del diálogo entre el viejo y el nuevo mundo, ¿qué representa ese otro viejo mundo llamado Asia, que pareciera haber quedado fuera de nuestro radar referencial? ¿Quién empieza? Cortito, porque me gustaría que todos digan. Bueno, yo creo que todos los caminos llevan a Asia. Están las teorías del poblamiento de América desde Asia, desde Indonesia. Es decir, yo estuve en Jujuy hace poco y estuve en Asia, digamos. Hay ciertos parámetros de la estética, de la cultura, de las montañas que me hacían recordar más al sur de China que a Argentina, digamos. Y creo que volvemos a Asia también porque si vemos Argentina hoy, vemos el Pacífico, la exportación vía el Pacífico, vemos el puerto de Chancay de China, vemos los tratados de libre comercio con los países de ese lado del mundo.
Así que yo entiendo que es un círculo y que estamos volviendo hacia. Muchas gracias. Cecilia. Sí, lo importante es esto. Muchas veces se piensa que no tiene valor o no existe porque no conocemos el idioma. El idioma es una barrera importante. Y a veces hasta incluso hay gente que piensa que el otro es ignorante porque no se puede comunicar con nosotros. Y yo creo que subestimamos mucho ese aspecto y hay que insistir, ¿no? En otros países es fundamental en la educación básica el dominio de lenguas. Es la forma de acceder a otra cultura, es la primera puerta por la cual hay que pasar. Así que sigo insistiendo y recomendando eso. Bueno, gracias. Juan Bautista. Bueno, yo quizás pienso en la diferencia, ya que soy profesor de filosofía, entre la expresión filosofía, que es occidental, amar a la sabiduría, y el oriente, que tiene pensamiento, que es un pensamiento que tiene una hondura que todavía, digamos, a veces uno es ingenuo, ¿no es cierto? Hablamos muy seguros desde nuestras categorías y no nos tomamos el trabajo de ver que ellos tienen otra historia, otros próceres, otras palabras, como dijo Cecilia, y que son mundos inmensos de sabiduría, ¿no? Quizás diría eso, ¿no? La inmensidad que tiene el Oriente, que a veces uno como occidental, digamos, se piensa que descubrió, ¿no es cierto?, la pólvora. Cristian. Sí, yo creo, ante todo, que estos conceptos de viejo y nuevo son siempre conceptos que nacen desde un punto referencial europacentrista, ¿no? O sea, ellos determinaron quiénes son los viejos y quiénes son los nuevos, y también bajo una vista colonizadora, ¿no? Un poco se habló de esto. Entonces, cuando estudiamos Asia y vemos que, paralelo al desarrollo europeo, Asia ya también estaba, con lo cual, viejo mundo, ¿quién es el viejo mundo, no? Y es importante entonces desestructurar esa mirada de viejo y nuevo mundo para entender que viejo mundo son más partes del mundo y pueden ser ahora nuestro nuevo mundo, ¿sí? Nuestro nuevo mundo para descubrir, para conocer y para poder tener relaciones con ellos. Bueno, incluso el mundo originario, ¿no? de la misma América, ¿no? Que tenemos, claro, esos puntos de coincidencia que decías vos, el chamanismo, que es un tipo de mirada de convivencia con la naturaleza y de la mística que también existe acá y existe en Oriente, o sea que hay una humanidad que es común a todos, ¿no? Además, los pueblos en la antigüedad, Europa y Asia, tenían un contacto muy fluido entre sí. No es algo nuevo, y de hecho se alimentaban recíprocamente, ¿no? La misma Roma tenía contacto con China, ¿no? Claro. Sí. Yo estuve en Taiwán viviendo unos años, y Taiwán se llama Formosa también, como la provincia argentina de Formosa, y son muy parecidas. ¿Ah, sí? Son muy parecidos. Mirá. Entonces están estas cosas, ¿no? De que uno está en Argentina, pero según dónde se mueva hay una cultura más asiática. Yo por lo menos cuando voy al norte encuentro eso. Ahora, hay algo que yo no quiero que se malinterprete. Por lo menos yo, y estoy seguro de que todos ustedes, amamos la cultura occidental. Es maravillosa la cultura occidental. Ahora, tenemos que darnos cuenta que es la mitad, o menos. Eso es lo que... No tenemos que tirar a la basura nuestra cultura, que es maravillosa, ¿no? Pero tenemos que enriquecer. Claro. Ese sí mismo, ese volver a uno mismo, porque en la escuela a nosotros nos ha enseñado al estilo occidental. Bueno, eso es un tesoro que tenemos. Sí. Eso quería que no se confunda. Bueno, lamentablemente el tiempo es tirano, es maravilloso. Gracias Cecilia, gracias Marcos, gracias Cristian, gracias Juan Bautista, y nos vemos la semana próxima en Clave Japón.
Clave Japón, con la conducción de Pepe Kokubu. Nos reencontramos el próximo lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.